Bueno, en la clase pasada habíamos hablado de algunos cuadrivectores, como el cuadrivector velocidad y el cuadrivector energía-impulso. Y hoy vamos a concluir la parte esta de relatividad restringida. Vamos a hablar un poco de rotaciones y los generadores de las rotaciones, algo que nos va a servir también cuando veamos mecánica cuántica. Entonces, bueno, comenzando, voy a recordar algo que ya dijimos en la clase número 9, más precisamente en la ecuación 4, que era cómo se escribía el módulo cuadrado de un cuadrivector, ¿no? Que se puede escribir de esta forma, donde este que estaba acá era el tensor métrico de Minkowski, en este caso, que era ese espacio de 4 dimensiones, donde una de las dimensiones era c por t, o sea, era proporcional al tiempo. Bueno, cuando uno hacía una transformación de Lorentz, la podía pensar esa transformación de Lorentz como una rotación en ese espacio cuadridimensional. Entonces, claro, los elementos de ese espacio, que es justamente lo que estamos llamando cuadrivectores, cuando uno hace una rotación, piensen en el espacio de 3 dimensiones. Si ustedes tienen un vector del espacio de 3 dimensiones y rotan el vector o rotan el sistema de coordenadas, obviamente, por ejemplo, el módulo del vector no se modifica, ¿no? Supongamos que rotemos el sistema de coordenadas. Bueno, el módulo obviamente permanece fijo. Bien, entonces recuerden que, vuelvo a repetir, ¿no? Porque este es el concepto importante, S' se mueve respecto de si nosotros estamos considerando solamente los casos en donde S' se mueve respecto del sistema S, por ejemplo, avanzando en dirección paralela al eje X, tal cual se ve acá. Pero claro, S', además de hacer eso, podría estar rotando, ¿no? O sea, podría rotar y desplazarse, qué sé yo. Pero nosotros vamos a considerar solamente que S' se traslada, o sea, como se dice en inglés, realiza un boost. Y en este caso, la dirección de traslación va a coincidir con alguno de los ejes de S para disminuir la complejidad en las cuentas, y porque además eso físicamente, si uno lo complejiza por ese lado, no aporta mucho. Bueno, a eso es lo que conocemos como transformación de Lorentz pura. Pero recordemos que, lo vuelvo a remarcar por tercera vez o cuarta o no sé cuántas veces, que nosotros hablamos de que trasladarse, de que S' se traslade respecto a S en el espacio de 4 dimensiones de Minkowski equivale a una rotación. Lo que acá estamos viendo en el espacio de 3 dimensiones como una traslación del sistema S', en el espacio cuadridimensional de Minkowski esto es una rotación. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, cualquier vector de ese espacio cuadridimensional, cuando el sistema rota, obviamente no cambia su módulo.
si es que efectivamente es un vector de ese espacio, ¿no? Bueno, o sea, si es un cuadrivector. Y eso es lo que está expresado acá. Dice el vector desde S' o ese vector mismo desde S, no va a cambiar el módulo porque el pasaje de S a S' se está pensando como una rotación. Pese a que en el espacio de 3 dimensiones no se trata de una rotación. Bueno, si no cambia el módulo visto desde el sistema primado, que como sabemos el módulo según la ecuación 4 de la clase 9 se puede escribir así, como X traspuesta. Este es el vector puesto como una fila de números de coordenadas, multiplicado por el tensor métrico, multiplicado por el vector columna. Bueno, si uno se da cuenta, resulta que el X' se puede pensar como una rotación, ya lo dije, como una rotación en el espacio cuadridimensional aplicado al vector X. O sea, pasar de S' a S, no pensando en este dibujo que está acá, sino en un espacio de 4 dimensiones, equivale a hacer una rotación. Bueno, entonces me queda que X' traspuesta es X rotado, traspuesto, por el tensor métrico, por X rotado sin transponer, ¿no? Si uno hace esta cuenta, resulta que cuando uno transpone acá, la transposición de un producto, son matrices estas dos cosas. Esto es una rotación, está representado por una matriz. Este es un vector, está representado en este caso por una matriz columna. Traspuesto, la transposición distribuye, pero cambia el orden. O sea que R por X traspuesto es X traspuesto por R traspuesto. ¿Está bien? Entonces, por un lado tengo eso. Después viene G. Y después viene R por X. Sin transponer. Entonces, bueno, esto lo puedo hacer asociatividad acá, poner X traspuesto multiplicado por estas tres cosas, por X sin transponer, que es lo que yo escribí acá. Recuerden por favor que este es un cuadrivector traspuesto, o sea, puesto como fila, con más propiedad, esto es la representación fila de un cuadrivector. Y esta es la representación columna de ese mismo cuadrivector. Recuerdo que los vectores son, así hablando mal y pronto, las flechas. Sus representaciones son el conjunto de números que uno pone como x1, x2, x3 o x, y, z, esa tupla. Bueno. Por otro lado, la norma del vector, del cuadrivector observado por el observador de S, también se puede escribir así. Ahora, si las normas no cambian, si esto es igual que esto, quiere decir que todo esto es igual que todo esto. Y eso quiere decir que
esto que está acá tiene que ser G para que todo esto sea igual a todo esto, que es lo que puse acá. ¿Está bien? Entonces, recordemos que este es el tensor métrico. Si estamos en relatividad, será relatividad especial o restringida, será el tensor métrico de Minkowski. Y bueno, y esto de alguna manera me permite, o me permitiría, encontrar las, ¿cómo se puede decir?, coordenadas de esta matriz, de esa matriz de rotación. ¿Está bien? Bueno, nosotros no vamos a encontrar las coordenadas a matriz de rotación de esa forma, sino que es como que empezamos al revés. Nosotros ya sabemos cómo son las transformaciones de Lorentz, ya lo habíamos averiguado de una manera más simple, media informal, pero más simple, y habíamos llegado a esto, que para pasar del sistema primado al sistema sin primar, estas son las transformaciones. ¿Está bien? Entonces uno, teniendo en cuenta eso, puede armar las matrices de transformaciones. Por ejemplo, vamos a ver que efectivamente esta matriz, que es la que representa al operador de rotación en el espacio de Minkowski, al R, al R que yo puse antes, a este R tita, que es la rotación en un ángulo tita en el espacio de Minkowski, que dicho sea de paso no tiene nada que ver con este R. Este R, lo que puse acá, es un cuadrivector, el cuadrivector posición, que se puede escribir así como X y Z, CT, X y Z, o CT, X1, X2, X3, o CT y abajo R vector, así. El operador de rotación, su representante en el sistema de coordenadas CT, X y Z, podemos ver que es esta matriz. ¿Está bien? Así como la representación del vector posición es esta matriz columna, ¿no? Bueno, entonces nosotros podemos ver que ya tenemos las transformaciones de Lorentz. O sea, para encontrar las transformaciones de Lorentz no hace falta que resolvamos esto y encontremos las componentes del operador de rotación, porque como ya tenemos las transformaciones de Lorentz, podemos ver que esas componentes son estas, las que se ven acá. Sí, porque puedo ver que si yo agarro un vector como este, que es el vector posición visto desde el sistema primado, y le aplico esta matriz, obtengo estas cuentas. Quiere decir que CT es igual a esto, y si de acá despejan T, encuentran que vale esto. Pueden hacerlo fácilmente. En este caso, X es igual a todo esto. Bueno, efectivamente, X es igual a todo esto. O sea, si acá ponen gamma, beta como B, S' sobre C, etcétera, encuentran que efectivamente el X me da lo que me tiene que dar. O viceversa, ¿no? Si uno quiere pasar de el sistema S al S', utilizará
o puedo utilizar esta matriz, que es la que representa esa transformación, ese pasaje. Así como esta matriz representa el pasaje de cosas de S' a cosas de S. Bueno, pero como dije antes, uno podría haber agarrado, decir, bueno, la matriz en general, cuando hago una traslación en X1, acá vuelvo al dibujito anterior, acá en este, ¿no? Cuando me muevo en la dirección X, yo digo, bueno, la matriz seguramente la que me permite pasar de S' a S, por ejemplo, tiene esta forma, porque cambia el tiempo en S' no es el mismo tiempo que en S, no corre de la misma forma, cambia X no es lo mismo que X, pero no cambia ni Y ni la coordenada Z. Cuando ustedes multipliquen a esta matriz por algo de S', por ejemplo, CT', X y Z, por cómo es la matriz, Y y Z no van a cambiar. Háganlo, pongan acá CT, abajo X, Y y Z, todo primado, y cuando multipliquen esto por esto, le va a quedar que el Y' va a ser Y', el Z' va a ser Z'. ¿Está bien? Entonces me va a quedar que CT va a estar relacionado con CT' y con X', como ven acá, ¿no? O sea, CT va a quedar ligado con esto, con X' y con T'. X también va a quedar ligado con X' y con T'. Pero Y va a quedar ligado con Y', pero va a ser igual, Y va a ser igual, Y no va a cambiar, ni Z tampoco, porque me estoy moviendo en la dirección X. Entonces ya dijimos que Y no cambia y Z tampoco, o sea que Y es Y' y Z es Z', eso es lo que estoy diciendo. Entonces yo ahora a esta matriz, que entonces sé que representa un boost en la dirección X, le impongo esta propiedad que había sacado antes, que cumplen, vamos atrás, que cumplen las matrices así de rotación, o sea esto. Recuerden que esta R' es una matriz que está rotando las cosas en el espacio cuadridimensional de Minkowski. Bueno, ahora a esa R la estamos llamando acá L porque es una rotación que está causada por una transformación de Lorentz, eso es lo que estoy diciendo. Bueno, si dijimos que la transformación de Lorentz representa una rotación y yo le aplico esto, entonces yo de acá podría llegar a obtener la forma que tiene que tener la matriz de rotación, que es esta. O, esto es un ejercicio que está en la guía, ustedes van a hacer al revés, van a comprobar de que esta matriz representa una rotación en el espacio de Minkowski, porque sus componentes van a cumplir con esta ecuación.
O sea, esa matriz que vieron antes tiene que cumplir con esta ecuación, porque representa una rotación en el espacio cuadridimensional de Minkowski. O sea, esta G obviamente es el tensor métrico de Minkowski. Bueno, hablemos un poquito ahora de rotaciones y generadores de rotación para ya terminar con todo. Y este tema más que nada lo vemos acá, pero nos viene bien porque va a aparecer en la parte de mecánica cuántica formal, ¿no? Ya dimos toda la parte de relatividad restringida, así de los experimentos, digamos, del punto de vista matemático poco formal. Lo que estamos haciendo ahora es formalizarla un poco más, o sea, poner un poco más de matemática, de geometría en la relatividad restringida y empezar a entender esto, pese a que esto cuesta, porque bueno, después está bueno entenderlo porque uno puede encarar la relatividad general, donde sí se formaliza en términos mucho más geométricos, o sea, abstractos, con todas estas cosas de tensores métricos, tensores de curvatura, rotaciones, etcétera, etcétera. Por eso lo estamos viendo, digamos. Por eso lo estamos viendo. Pero además esta parte de rotaciones y generadores de una rotación aparece en mecánica cuántica, otra vez en la parte formal de la mecánica cuántica. Bueno, supongamos que uno tiene, como se ve en este dibujo, un vector X y uno lo rota a ese vector en torno, en este caso, al eje X sub 3, que podría ser Z. Esto podría ser X, esto podría ser Y y este podría ser Z. Estamos llamando X3. Como siempre, X es un vector posición. Y en este caso miramos algo de 3 dimensiones para no complejizar tanto la cosa. Pero después vamos a pasar a una dimensión más, pero eso no va a agregar demasiada complejidad a lo que ya vimos. Entonces X es un vector, es esta flecha. Es esta flecha. Y lo que está acá, obviamente, es la representación de esa flecha en este sistema de coordenadas x1, x2 y x3. Sistema cartesiano. Yo puedo rotar X un ángulo θ y pasar a obtener X'. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, eso se hacía a través de esta matriz de rotación. En realidad lo que estoy rotando, bueno, son las componentes de X, que son estas, ¿no? O sea, el X' rotado un ángulo θ, que tiene estas componentes. Este vector es el que está dibujado acá como X'. Obviamente tiene otras componentes diferentes a la de X, pero va a tener el mismo módulo, porque esto es una rotación pura, una rotación. Bueno, se podía escribir así. Esto se veía, o se ve, ustedes lo ven en los cursos de álgebra más elementales. Otra vez a esto lo estamos llamando matriz de rotación. Rota un ángulo θ. Entonces X' es la matriz de rotación aplicado a X, por decirlo de alguna forma. Bien. Avancemos un paso más. Lo que quiero hacer ahora es
pensar esa rotación en un ángulo, esa rotación que yo hice utilizando un ángulo finito, no sé, 10, 20, 30 grados lo roté, una cantidad finita, la quisiera pensar como producto de hacer rotaciones infinitesimales. O sea, decir, bueno, yo puedo rotar un vector 10 grados pensando que lo roto una milésima de grado y hago 1000 de esas rotaciones, o una millonésima de grado y hago 1.000.000 de esas rotaciones, ¿no? Bueno, si hago eso, lo voy a rotar 1 grado, ¿no? Si hago 1000 rotaciones, donde cada una es de una milésima de grado, en realidad lo voy a terminar rotando 1 grado. Entonces quiero pensar cómo puedo escribir esas rotaciones infinitesimales y después con ellas cómo reencontrar la rotación finita, o sea, la rotación que corresponde a un ángulo no infinitesimal. Bueno, veamos. Entonces ahora yo voy a rotar un ángulo muy pequeño, delta tita. Entonces va a quedar escrito así. El vector rotado es la matriz de rotación por el vector sin rotar. Ahora el ángulo es muy pequeño, delta tita es infinitesimal. Si delta tita es infinitesimal, el coseno de un ángulo pequeño es prácticamente 1, y el seno del ángulo es el ángulo. Obviamente que para que eso sea cierto, este ángulo tiene que estar en radianes, ¿no? Eso es de la matemática más elemental, ¿no? El seno de una milésima de radián es una milésima, ¿no? El seno del ángulo es el ángulo si el ángulo es pequeño. Entonces, en vez de poner seno, pongo el ángulo, y acá lo mismo con su signo menos, o sea, me queda esto. Aplicado al vector que va a ser el que voy a rotar, ¿no? Bueno, pero claro, esa matriz escrita de esa manera la puedo también escribir así: separar la identidad, ¿no?, que es esto que está acá, y sumarle esta otra matriz. Si ustedes hacen la suma de estas matrices, llegan inmediatamente acá, ¿no? Las matrices se suman coordenada a coordenada, o sea, 1 más 0 es 1, y obtengo este que está acá, ¿no? 0 más delta de tita es delta de tita, y obtengo este, y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, todo esto queda aplicado al vector x, y puedo hacer distributiva, entonces queda esto aplicado al vector x, pero esto es el 1 de las matrices, o sea, la matriz identidad, o la matriz 1. Bueno, pero 1, entonces 1 multiplicado por x es x. Y después está esto multiplicado por x, que a toda esta matriz la llamé delta R para hacer notar de que sus coordenadas son infinitesimales, porque delta tita, recordemos que es un ángulo infinitesimal. Así que me queda la matriz delta R multiplicada por x, que es lo que está acá. Saco x factor común y me queda 1 más delta R. Entonces, en definitiva, yo puedo poner que mi vector apenas rotado, que es este que está acá, lo puedo escribir como 1 más delta R por el vector sin rotar.
Si volvemos a rotar un delta tita más, el vector, acá esta B abrevia vector, el vector ya rotado me va a quedar, bueno, en vez de x' que rotó, es el x rotado un delta tita, va a ser el x rotado un 2 delta tita. Pero ¿cómo hago eso? Y agarro el que está rotado, que es este, y lo vuelvo a rotar. Pero fíjense una cosa, que rotar un vector, una cantidad delta tita, es multiplicar a esto por el vector. Entonces yo agarro el vector que ya está rotado, un delta tita, que es este, ¿no? Que es esto que está acá. Este es el vector x que rotó un poquito. Y para rotarlo otro poquito, bueno, lo tengo que multiplicar, como ya dije, por esto. Porque eso es lo que se ve acá, ¿no? Si vos agarrás un vector y lo querés rotar un poquito, tenés que multiplicar a este vector por esto. Bueno, el nuevo vector es este. Si lo querés volver a rotar un poquito, lo agarrás y lo volvés a multiplicar por esto, que es lo que está escrito acá. En definitiva, si yo quiero rotar a mi vector no 2, como está acá, un ángulo de 2 delta tita, sino un ángulo que sea n delta tita, y bueno, tengo que multiplicarlo por esto n veces. O sea que el vector x rotado n veces delta tita, y supongamos que n veces delta tita sea tita, qué sé yo, como dije antes, ¿no? Supongamos que delta tita sea una milésima de grado y n sea 1000. Cuando yo haga esta cuenta, 1000 por una milésima me va a dar 1 grado. Entonces, este vector corresponde, por ejemplo, a x rotado en 1 grado, que queda escrito así. Ahora, ¿no? Claro, pero, bueno, el delta R, que era esto, también lo podría escribir de esta forma, sacar el delta tita afuera y que quede escrito así. Y a esta parte o a esta matriz la voy a llamar la generadora de la rotación en torno al eje X3. Porque con ella, haciendo 1 más ella varias veces, logro que X rote una cantidad finita. Por eso se llama el generador de la rotación. Entonces, bueno, puedo escribir así. En vez de escribir acá delta R es esto. Entonces acá en vez de poner delta R puedo poner esto y llego acá, donde ahora aparece lo que se llama generador de la rotación. Bueno, entonces en definitiva, como n veces delta tita es el ángulo finito, me va a quedar que si yo agarro al vector y lo multiplico por esta cantidad,
voy a obtener un vector rotado un ángulo θ. Pero claro, todo esto es válido. No olvidemos que todo esto es exactamente válido si efectivamente yo puedo hacer, vamos acá, si yo puedo hacer acá esta aproximación, coseno de delta θ igual 1 y el seno igual al ángulo. Si no, todo lo que dije deja de ser válido. Pero esta aproximación es solo cierta si este ángulo es infinitesimal. O sea, no vale eso para un ángulo pequeño, tiene que ser infinitesimal. No solo pequeño. Entonces quiere decir que en realidad para que esto valga, este ángulo tiene que ser muy, bueno, ya lo dije, infinitesimal, más que pequeño. Y si yo al ángulo lo escribo así como θ sobre n, por esto, ¿no? Porque el delta θ despejado de acá es θ dividido a n. Entonces acá en vez de poner delta θ pongo θ sobre n. Quiere decir que todo lo que dije es válido siempre y cuando n tienda al infinito. Porque θ sobre infinito me queda una cosa infinitesimal. Así que a la larga, esta expresión es válida solo si n tiende al infinito, que es lo que yo puse acá. En realidad, el ángulo rotado, un ángulo θ, lo puedo obtener del ángulo sin rotar aplicándole todo este operador. ¿Está bien? Donde fíjense que este operador se fabrica haciendo tender n al infinito. Pero van a ver que la cosa no es tan trágica, porque podemos pensar en cómo se escribe el número e a través de un límite. El número e como límite se escribe, por ejemplo, así. O sea, 1 más 1 sobre a elevado a la a, cuando esto que está acá tiende al infinito. Ese es el número e. Entonces voy a tratar de hacer que esto que está acá arriba se parezca a esto que está acá. Pues simplemente lo que voy a hacer es voy a escribir, en vez de poner esto, voy a poner 1 sobre, bueno, lo que está acá, 1 sobre n sobre θ por el generador. Porque esto, 1 sobre esto, es esto, ¿no? División de fracciones. Pero claro, resulta que para que sea el número e, el exponente también tiene que ser lo que está acá abajo. O sea que lo voy a poner explícitamente. Voy a poner como exponente lo que está acá abajo. Así me queda 1 sobre a elevado a la a. Como esta forma, 1 sobre a elevado a la a. Pero claro, para no alterar la cuenta, tengo que multiplicar acá por esto, ¿no? Porque la cuenta original no está elevada a esta cantidad, está elevada a la n. Entonces, todo esto ahora, todo esto, sin el exponente este, es el número e. Entonces me queda e elevado a la θ por el generador.
como dice acá. O sea que una rotación finita se puede expresar a través de el generador de esa rotación. Esto es importante cuando veamos mecánica cuántica, porque esto está relacionado con la teoría de grupos de rotación, etcétera, etcétera. Por eso lo estamos comentando, si no, ni lo hubiésemos comentado. Bueno, entonces puedo rotar con la matriz que ya vi, con esta, y simplemente eso, poner x', lo que dice acá, x' es esta matriz multiplicada por x, es esto que está acá, o puedo hacer esa rotación expresada en términos de lo que se denomina generador de la rotación, y entonces expresarla así: e elevado a la cantidad que roto por una matriz que es el generador, es esta, que es el generador de rotación. Fíjense que lo que tiene de ventaja esto, si por llamarlo de alguna forma, no sé, bueno, que acá no está el seno de tita, qué sé yo, está tita solo. Bueno, no sé si es demasiado ventaja para ustedes, pero bueno. Bueno, tengamos en cuenta, lo vuelvo a repetir, que las transformaciones de Lorentz son rotaciones en el espacio de Minkowski. Entonces, como una rotación cualquiera, uno la puede escribir en términos de generadores de rotación. Decimos o nos preguntamos, estas transformaciones de Lorentz, que son rotaciones, ¿se podrán escribir en términos de generadores? ¿Y qué forma tendrán esos generadores? Bueno, veamos que sí. Pero para eso, estamos en el caso de siempre, nosotros suponemos que el S' se traslada paralelo a uno de los ejes, del sistema S. Y para hacer todo lo que dije antes, y no lo voy a complicar más, pero simplemente para que ustedes sepan que esto existe, pues cuando uno vea relatividad un poco más avanzada, o mecánica cuántica más avanzada, pueda entender cuando vea esto más o menos de dónde viene, ¿no? Bueno, yo acá puedo hacer lo mismo. Yo agarro la matriz de Lorentz de la rotación finita y me conviene, para hacer lo que viene después, escribirla en términos de cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos de ciertas cantidades. Una es la que está definida acá, el eta, que se llama, en inglés, la rapidez, el eta, la rapidities, así, castellanizado si quieren, que es un medio del logaritmo natural de 1 más beta sobre 1 menos beta, donde beta es la velocidad del sistema S' sobre la velocidad de la luz, como siempre. Bueno, ustedes se pueden tomar el trabajo, que no es demasiado trabajo, son 2 cuentas y también lo tienen en la guía de ejercicios, que el gamma, recuerden que gamma era 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b sobre c al cuadrado. Que el gamma se puede escribir como el coseno hiperbólico de z, y que el gamma beta, estoy nombrando lo que aparece en la matriz de Lorentz, ¿no?
que el gamma beta entonces se puede escribir como el seno hiperbólico. Esa cuenta la pueden hacer, es muy sencilla. Después, como siempre, vamos a hacer no vamos a pensar en una rotación finita, vamos a pensar en una infinitesimal. En una infinitesimal. Es decir, en vez de pensar en eta, que va a tener que ver con la velocidad con la que se mueve, en eta, perdón, que va a tener que ver con la velocidad con la que se mueve C', respecto de S, vamos a pensar en un delta eta, en un eta muy chiquitito. En un eta muy chiquitito. Y eso va a representar, bueno, una... ¿cómo se diría? Un movimiento de C', si quieren, muy lento. Ojo que este eta uno puede ver que corre entre menos infinito e infinito, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces, lo que voy a hacer, en vez de agarrar esta matriz, voy a poner el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico de un eta muy pequeño, infinitesimal, como hice antes. Entonces, y bueno, uno puede ver que en ese caso, si el eta es infinitesimal, el coseno hiperbólico es 1, el seno hiperbólico es el ángulo, o sea, el coseno hiperbólico de delta eta, del eta pequeño, va a ser 1, y el seno hiperbólico de delta eta va a ser delta eta. Y eso es lo que está escrito a continuación. Acá estaba el coseno hiperbólico del eta, ahora el eta es pequeñísimo, es un delta eta, entonces ese coseno vale 1, y acá estaba el seno hiperbólico del eta, y ahora ese eta es muy pequeño. Bueno, otra vez esto lo puedo escribir como una identidad más esto, que uno de esto podía separar el delta eta, sacarlo afuera y definir como hicimos antes, ¿no? Como hicimos antes, vayamos a lo de antes. El delta R, que quedaba así, escrito delta tita, ahora es delta eta. Puedo sacar el delta eta afuera, antes era el delta tita, y lo que me queda es la matriz generadora de la rotación. Bueno, acá es lo mismo. Puedo sacar el delta eta afuera y a esto definirlo como la matriz generadora de la rotación infinitesimal. Y como antes una rotación finita de Lorentz la puedo escribir en términos de el generador de la rotación infinitesimal. Detrás de eso está la simple idea de decir que una rotación, por ejemplo, finita, rotar 1 grado, es rotar 1000 veces 1 milésima de grado, ¿no? La rotación finita escrita en términos de la rotación infinitesimal. Bueno, con esto finalizamos la parte de relatividad restringida o especial, y lo que comienza ahora es la parte de introducción a la mecánica cuántica. Primero con los experimentos de mecánica cuántica, o los experimentos que nos van a conducir, nos van a hacer ver las fallas de la mecánica clásica y la necesidad de que aparezca la mecánica cuántica. Y por último, cuando uno ya pase todo esa etapa,
hablaremos de mecánica cuántica en serio, o sea, la formalización matemática de la mecánica cuántica. Bueno, nada más entonces, y nada más por supuesto de la parte de relatividad, como ya dije, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado con relatividad.